En la finca de los Montenegro había un toro que más parecía un error olvidado del destino, malado desde su nacimiento, con manchas oscuras que salpicaban su lomo delgado como si la propia naturaleza hubiera fallado con el pincel. Llevaba una cicatriz profunda sobre el ojo izquierdo, resultado de una pelea que ni siquiera llegó a comenzar. Era una marca antigua, pero que se reabría cada día bajo la mirada de desprecio de los hombres que cuidaban el corral. Los peones lo llamaban defectuoso, toro enfermo, animal estancado, como si repetir esos nombres fuera suficiente para borrar lo que había sido antes. O tal vez era precisamente para ocultar lo que nadie quería recordar, que algún día ese animal había sido prometedor. No siempre vivió atado en ese rincón seco, donde la sombra apenas tocaba en las horas muertas del día. Cuando nació, dicen que fue motivo de risas y apuestas. Hijo de una vaca premiada y de un toro valiente, el pequeño malado llegó al mundo en medio de una de las mayores tormentas del año, lo que en el campo es señal de fuerza. Nació con los ojos bien abiertos y un mugido que hizo que el capataz dejara caer el cigarrillo en el lodo. Durante meses, caminaba con el pecho erguido y pasos firmes, como si supiera que cargaba las expectativas de toda una estirpe, y por un tiempo realmente parecía que algo especial nacería de él, hasta que llegaron los accidentes. Primero, la caída en un agujero de drenaje, un corte profundo en el ojo, días sin tratamiento, fiebre alta y una infección mal curada. Después un golpe de otro toro más grande que lo lanzó contra las tablas del corral y afectó su cadera. A partir de entonces, su andar se volvió extraño, algo torcido, como si siempre le faltara un lado en el equilibrio. Fue cuando comenzaron a llamarlo torcido. Las burlas crecieron más rápido que él. Cuando llegó a la edad de servir como reproductor, las pruebas no convencieron. La hembra lo rechazó, el tiempo pasó y lo que antes era esperanza se convirtió en mofa. Empezaron a decir que ni para morir servía. Carne dura, temperamento demasiado callado, cero reacción a órdenes o gritos. Era como si hubiera dejado de intentar probar algo, y así lo ataron en un rincón del terreno donde solo los perros ladraban de noche. La ración llegaba tarde, el agua venía tibia. Cuando sobraba pasto de los otros, lo arrojaban por encima de la cerca, y él comía en silencio, masticando despacio con la cabeza baja. Los hombres pasaban pateando el balde, riendo fuerte, diciendo que un animal que no reacciona está listo para el descarte. Pero había algo extraño en todo ese silencio. La mirada no era estúpida, como decían, era triste, un tipo de tristeza profunda, casi humana. Parecía que entendía, parecía que dentro de esas costillas visibles había memoria suficiente para cargar cada humillación y transformarla en silencio. Aún así, día tras día, seguía de pie. No se rebelaba, no intentaba huir, no se vengaba. Cuando llevaban otros toros al matadero, él solo miraba desde lejos con ese ojo nublado, inmóvil, como quien ya hubiera hecho las paces con su propia invisibilidad. Uno de los peones, riendo una vez, dijo: «Este bicho está esperando morir de aburrimiento». Nadie rió con él, pero tampoco nadie lo contradijo. Después de todo, para todos allí, ese toro era solo un resto, un recordatorio incómodo de una inversión que salió mal, un cuerpo demasiado grande para tan poca utilidad. Sin embargo, entre todos los que lo ignoraban había una excepción: don Juan Montenegro, el antiguo dueño de la finca, ya anciano, ya ciego, pero con los oídos y el corazón más vivos que muchos jóvenes por ahí. La vista se le fue con el tiempo, pero la memoria seguía intacta. Recordaba cada nombre del ganado, cada curva del terreno, cada olor que traía el viento. Y entre las memorias que más lo visitaban estaba el día en que vio a ese toro por primera vez. Era solo un ternero recién nacido, acostado en el barro, empapado de lluvia y aún temblando. Pero al escuchar los pasos acercándose, se levantó lentamente, lo miró directamente y soltó un mugido bajo, como un saludo. Desde entonces, creó un vínculo que nadie más vio. Cuando perdió la vista, le prohibieron andar por los campos por miedo a accidentes. La sede se convirtió en su prisión cómoda, pero cada tarde el viejo escapaba, con bastón en mano, pasos lentos, rumbo al rincón olvidado del corral. Llevaba siempre una manzana cortada en 4 partes y un balde con agua fresca, que él mismo llenaba en el pozo de enfrente. Los peones decían que era locura,
pero don Juan decía que era respeto. Se sentaba en la misma piedra, llamaba al toro silbando y pronto escuchaba el mugido débil y arrastrado que venía de la sombra. Decía que ese bicho era el único que no cambiaba de tono con el tiempo. Nadie entendía la devoción, pero era en ese encuentro mudo donde se escondía el último pedazo de dignidad de ambos. El viejo Juan, que alguna vez fue llamado coronel, señor, patrón, ahora era solo el ciego que estorbaba, y el toro, que un día fue esperanza de lucro, ahora era solo un peso olvidado, dos rechazados reconociéndose en la ausencia de utilidad. Con el tiempo, el animal comenzó a percibir la llegada de él incluso antes del silbido. El viento cambiaba, el olor llegaba y ya estaba de pie, esperando. Si sientes que historias como esta no deberían ser olvidadas, no olvides inscribirte en el canal y activar la campanita, porque aquí guardamos cada una de ellas. Era un lunes común, uno de esos que comienzan con olor a tierra seca y promesas de calma, como si el tiempo fuera a obedecer el calendario. El cielo, azul hasta el mediodía, parecía en paz, sin nubes cargadas, sin señal de cambio. Las aves cortaban el aire en bandadas perezosas y los peones, confiados de que sería un día sin sorpresas, seguían trabajando como quien ya sabe cómo terminará todo. El clima, en esa parte del interior, tenía esa manía de fingir previsibilidad antes de convertirse en espectáculo. Pero la naturaleza no siempre avisa. Sin truenos ni viento fuerte, la lluvia llegó como quien abre una llave en el cielo, directa, densa y repentina. En menos de 15 minutos, el suelo se convirtió en lodo, las hojas se pegaron a los vidrios de la sede y el silencio fue interrumpido solo por el sonido de goteras, botas corriendo y baldes colocados bajo las filtraciones viejas del porche. Las zanjas que rodeaban la parte trasera de la propiedad, casi siempre secas y olvidadas, se llenaron hasta el borde como si guardaran rabia acumulada. Más al fondo, un viejo arroyo que rara vez pasaba de un hilo cobró vida violenta y rebelde. El agua, antes tímida, ahora avanzaba por la vegetación con hambre, arrastrando hojas, raíces y pequeños ramajes como si limpiara el terreno a la fuerza. Nadie se preocupó de inmediato. Después de todo, en esa finca, las lluvias fuertes casi siempre eran pasajeras. Un susto, un retraso en el trabajo y listo. Los hombres se refugiaron en la sede. La actividad ahora se concentraba en los terneros recién nacidos, que temblaban de frío en los corrales cubiertos. Todos los ojos se volvieron hacia los pequeños. Secar el pelaje, cerrar las portezuelas, reforzar la cobertura de paja. Era un corre-corre justificado. Vidas frágiles exigen prisa. Y, como suele pasar en lugares donde la rutina enseña qué debe o no priorizarse, olvidaron mirar al otro lado de la cerca. Cuando la lluvia cesó, la luz volvió lentamente, rompiendo la oscuridad húmeda con una claridad pálida. El olor a tierra lavada subió como incienso natural, invadiendo los corredores de madera y llenando los pulmones de quienes salían a inspeccionar los daños. Se hablaba poco, el capataz daba órdenes cortas, los peones respondían con gestos y todo parecía seguir su curso. Parecía, porque entre una caricia a un ternero y una risa sofocada por alivio, algo pasó desapercibido. Una puerta trasera, vieja y que cruje al abrirse, había sido empujada con delicadeza y se mantenía entreabierta, balanceándose lentamente con la brisa húmeda que venía del campo. Don Juan, como hacía casi todos los días, salió sin que nadie lo notara. La misma camisa a cuadros gastada, los mismos zapatos gastados que insistía en usar aunque fueran resbaladizos en el lodo, el bastón firme en la mano, los pasos contados en un suelo que ya conocía de memoria y un alma silenciosa cargando una única misión: llevar la manzana al toro, la misma manzana cortada en 4 partes, siempre dentro de un paño de cocina floreado que guardaba como quien protege una reliquia. Tenía ese ritual, don Juan. Decía que una fruta entera dañaba los dientes del animal. Por eso la cortaba, por respeto. Era casi una ceremonia invisible. Los peones ya se habían acostumbrado a verlo desaparecer por minutos al final de la tarde, pero ese lunes, con la lluvia y el alboroto de los terneros, nadie notó su ausencia. La silla del porche se balanceaba vacía y la taza de café seguía sobre la mesita.
aún caliente. Nada parecía lo bastante extraño como para causar alarma, y tal vez por eso el viejo Juan caminaba tranquilo, incluso con el suelo resbaladizo, incluso con la vista ausente, incluso con el arroyo, ahora convertido en amenaza, rugiendo no muy lejos de allí. En su mente todo estaba como siempre. El camino hasta el corral estaba grabado en la memoria como una cicatriz. 12 pasos hasta la cerca baja, girar a la izquierda, tocar el tronco del guayabo caído, cruzar entre los 2 postes, subir la pequeña ladera de barro rojo, sentir el olor fuerte del corral y seguir la voz que nunca fallaba, la del toro. Aunque no veía, sabía cuándo el animal estaba cerca. El aire cambiaba. Un tipo de calor subía de la tierra cuando el animal se acercaba, como si ese rincón de la finca tuviera vida propia. Curiosamente, ese día había un silencio diferente en el ambiente. Los sonidos habituales, grillos, pájaros, el mugido lejano del ganado, parecían haber sido amortiguados. Era como si todo estuviera en suspenso, en espera. Y aún así Juan siguió, no por terquedad, sino por hábito. El tipo de hábito que nace cuando se tiene poco que hacer, pero aún se desea ser útil para alguien, aunque ese alguien tenga 4 patas y viva olvidado en el fondo de la propiedad. Mientras avanzaba con cautela, los zapatos se hundían en el barro y el bastón tropezaba con raíces nuevas formadas por las aguas agitadas. El viejo suspiraba abajo con cada traspié, no de cansancio, sino de concentración. En su mente, repetía los pasos como quien baila con la memoria para no perder el ritmo. Y aunque los hombros estaban encorvados y la respiración más corta, había una cierta paz en su semblante. La certeza de que, una vez más, llevaría la manzana al único ser que aún lo esperaba sin prisa. Pero el terreno había cambiado. El agua, aunque retrocedida, había dejado surcos profundos en la tierra. Algunas huellas de buey parecían más hondas, otras ni siquiera existían más. La vegetación estaba más densa en ciertos puntos, y un pequeño deslizamiento de lodo había cubierto parcialmente el tronco que servía de referencia. Nada de esto podía ver, y tal vez por eso siguió, paso a paso, rumbo a un camino diferente del que Juan no tenía idea de lo que lo esperaba. También sentiste ese silencio pesado. Comenta, cuidado, Joao. El suelo mojado de la senda se convirtió en trampa. La hierba, antes firme, ahora resbalaba como jabón bajo las suelas gastadas del viejo. Montenegro. El paso que parecía seguro se hundió sin aviso. Una raíz cubierta por el lodo lo desequilibró, y el cuerpo, frágil por el tiempo, cayó al suelo con una brutalidad muda. El bastón, compañero fiel de tantas tardes, rodó ladera abajo, desapareciendo entre hojas y ramas mojadas, como si quisiera huir de la escena. El viejo intentó levantarse con las manos, pero el barro negaba apoyo. Resbaló 1, 2, 3 veces, y cada intento venía acompañado de un gemido contenido, como quien no quería molestar ni siquiera al dolor. Aunque desorientado insistió, el instinto de seguir el camino, o tal vez el amor por aquel toro invisible para los demás, hablaba más alto que el sentido común. Se arrastró un poco, levantó una rodilla, tambaleó. 2 pasos, tal vez 3. La cabeza buscaba algún punto conocido, algún sonido, algún olor que lo ubicara, pero lo que llegaba a sus oídos ahora era diferente. El rugido de agua en movimiento, intenso, impaciente, arrastrando todo lo que encontraba. Un sonido que había escuchado en su juventud, en los tiempos de crecidas. Un sonido que ahora no reconoció a tiempo. Pisó lo que pensaba que era tierra firme, pero el barranco había cedido horas antes. El barro, empapado como una esponja, no sostenía peso ni memoria. Bastó el peso del cuerpo para que el suelo se derrumbara bajo sus pies. Juan cayó, y cayó con el desespero de quien no ve el fondo, no sabe dónde golpeará, no sabe de dónde vendrá el próximo impacto. Fue tragado por el agua, arrastrado por el arroyo transformado en bestia salvaje. La corriente, alimentada por las zanjas desbordadas, arrastraba con violencia ramas, piedras y todo lo que encontraba. El cuerpo del viejo giraba, chocaba, se hundía, reaparecía, intentando, en vano, encontrar dónde agarrarse. La boca intentó gritar, pero el agua, ágil, ahogó cualquier sonido. Un sonido amortiguado, engullido por la fuerza de la torrentera, y así el cuerpo siguió, frágil,
débil, solo, como si fuera un pedazo olvidado de madera siendo llevado sin destino. El mismo hombre que alguna vez comandó fincas, familias y decisiones, ahora era solo un viejo ciego, flotando entre hojas y lodo, con la muerte susurrando en sus oídos húmedos. Por segundos que parecieron horas, no había nadie cerca, nadie, excepto un toro. En el rincón seco del corral, lejos del alboroto de los terneros, algo despertó. El toro malado, el mismo que nadie quería, que era ignorado incluso por los perros, levantó la cabeza con brusquedad. Los ojos apagados por el tiempo ahora brillaban con alerta. 3 mugidos rasgaron el aire húmedo, un sonido ronco, grave, que hizo que incluso los caballos en el establo más cercano alzaran las orejas. La respiración se volvió más fuerte. Las patas, hasta entonces estáticas, comenzaron a raspar la tierra con furia. El olor del agua, el silencio del viejo, la ausencia de pasos, todo en él pareció entender que algo estaba mal. La cuerda que lo ataba al poste era la misma desde hacía meses. Un nudo, doble, demasiado apretado, hecho para sujetar a un animal que ya ni siquiera intentaba resistir. Pero en ese momento, algo cambió. No había más apatía, no había más rendición, solo instinto, fuerza y urgencia. Lanzó el cuello contra la cuerda con furia. 1, 2, 7 veces. El cuero cortó la piel, abrió heridas, pero no se detuvo. El nudo gimió, la madera tembló, y en el octavo impulso, el crujido seco anunció lo imposible. El toro estaba libre, corrió. El lodo intentaba sujetar las patas, pero fue inútil. Saltó una cerca de alambre, ignoró el corral de los cerdos, esquivó el pie de ricino y siguió con precisión. No dudó ni un instante. Cada paso parecía guiado no por los ojos, sino por la memoria de lo que había vivido junto a ese hombre. Cada tarde el viejo Juan recorría el mismo camino. Cada tarde él observaba, memorizó cada curva, cada olor, cada sombra. Y ahora, aunque no supiera por qué, solo sabía, el viejo no estaba bien y necesitaba encontrarlo. El viento traía olor a mínimos síntomas, agua sucia, a ropa mojada, a una manzana olvidada en el paño. El toro la reconoció. Los cascos golpeaban fuerte, como tambores llamando a la vida. La lluvia había cesado, pero el peligro no, y él corría, no como bestia, sino como respuesta, como si algo mayor lo empujara, como si esa fuera la única oportunidad de devolver con urgencia todo lo que había recibido en silencio. Seguro que hay lazos que ni las palabras explican, ¿no es así? ¿Crees en eso? Comenta, él sintió. Cuando el animal llegó al barranco, no hubo excitación. El sonido del agua furiosa no lo detuvo, ni el lodo resbaladizo, ni el riesgo invisible de la caída. El toro malado, el mismo que durante meses permaneció mudo y atado al desprecio, lanzó su cuerpo hacia adelante como quien no tiene nada más que perder. Saltó sin medir la distancia. La masa pesada rasgó el aire y se hundió en la corriente como si hubiera nacido para ese momento. El agua helada engulló el cuerpo con un estruendo, pero el coraje no se hundió con él. Luchaba con cada músculo contra la fuerza bruta de la naturaleza. Las patas golpeaban el fondo pedregoso. El hocico buscaba instintivamente algo más allá del instinto. Un olor, una presencia, un amigo. El cuerpo de Juan flotaba unos metros adelante, atrapado entre ramas y raíces empapadas, con la mitad del torso sumergido y la cabeza girada hacia el cielo gris. Los ojos cerrados no veían la tragedia ni el milagro que se acercaba. La respiración venía débil, en susurros, y cada segundo era precioso. Las aguas tiraban, giraban, succionaban la poca vida que aún quedaba. Pero incluso rodeado de muerte, había algo vivo viniendo a su encuentro. El toro nadaba con un esfuerzo descomunal, las narinas abiertas, los ojos fijos. No era solo lucha, era entrega. Llegó por detrás. La cabeza se alzó lo suficiente para localizar el cuerpo. Un cuerno se enredó en una enredadera sumergida, pero fue arrancado con un movimiento brusco. La boca, ya temblando de frío, se aferró a la camisa, mojada del viejo como si fuera una paja de salvación. Un tirón, luego otro, y entonces, como si hubiera entrenado toda la vida para eso, colocó el cuerpo sobre su propio dorso y comenzó a empujar contra la corriente, contra el destino, contra todo lo que habían dicho de él.
Los músculos temblaban pero no se rendían. Cada metro avanzado era un grito contra el abandono. La fuerza que surgía de allí no era solo física, estaba hecha de recuerdos. De cada manzana cortada, de cada toque de mano ciega, de cada tarde sin palabras que construyó un lazo más fuerte que riendas o rejas. Mientras tanto, en la sede de la finca, el reloj marcaba más tiempo de lo habitual. Doña Lourdes, la cocinera de manos hinchadas y ojos atentos, fue la primera en notarlo. Conocía la rutina de Juan como si fuera la suya. Sabía cuánto tardaba en ir y volver, y esa demora no era normal. Fue al porche, lo llamó por su nombre, esperó, miró el cielo despejado. Algo estaba mal. El silencio gritaba más alto que el viento. El corazón de la mujer se apretó, dejó el paño de cocina en el fregadero, salió por la puerta trasera y comenzó a preguntar por todos lados. ¿Vieron al patrón? No ha vuelto todavía. La noticia corrió rápido. Los peones se miraron entre sí. Ninguno recordaba haber visto al viejo esa tarde. La última vez, decían, fue en el corral de los terneros, pero después, nada. Las botas Nachali golpeaban apresuradamente contra la madera del alero. Gritos surgieron de todos lados. ¡Juan! ¡Don! ¡Juan! ¡Patrón! Los nombres resonaban por el campo mojado, cortando el aire con urgencia. Uno de los hombres corrió al corral y vio marcas extrañas en el lodo. Huellas profundas, giradas hacia afuera, en dirección al matorral. Huellas de toro. ¿Pero cómo? Ninguno estaba suelto. Un destello atravesó su mente. Tomó un machete, corrió entre las cercas, pasó por los pies de plátano y siguió el rastro como quien persigue esperanza. En el camino, encontró el bastón caído. Estaba allí, medio cubierto de barro, tumbado junto al paño que solía envolver la manzana. Y entonces el grito que salió de su garganta no vino del desespero, sino de la confirmación. Encontré algo, y los otros vinieron. Corrieron juntos, resbalando en el lodo, esquivando hormigueros expuestos por la lluvia, ojos abiertos de par en par, respiración pesada, miedo grabado en el sudor. Llegaron al barranco, y lo que vieron dejó a todos mudos. En la orilla del arroyo, aún agitado, el toro malado salía del agua con el cuerpo arqueado por el agotamiento. Cada paso era una batalla. Las patas temblaban, los ojos entrecerrados buscaban firmeza en el suelo. Entre los dientes, un paño empapado que antes era la camisa de Juan. Y sobre la espalda arqueada del animal, el viejo, desmayado, sí, pero respirando, vivo. Las manos marchitas goteaban agua, la cabeza colgaba flácida sobre el hombro del animal y el pecho subía con dificultad, pero subía. El silencio que tomó el lugar fue absoluto. Nadie se atrevió a moverse. Todos solo observaban esa escena imposible. El toro que tantos despreciaron caminaba por el lodo con el cuerpo del hombre que nunca lo despreció, como un guardián antiguo, como una respuesta divina al cuidado olvidado. Y aunque tropezaba y se tambaleaba, no soltaba. La boca sostenía el paño de la camisa con firmeza, como si le dijera al mundo que mientras tuviera fuerza, nadie llevaría a ese hombre. Uno de los peones cayó de rodillas. Doña Lourdes se llevó la mano a la boca y comenzó a llorar. Los ojos de los demás se humedecieron, pero nadie decía nada. La escena hablaba por sí sola. El toro finalmente se detuvo, se arrodilló y depositó al viejo en el suelo con un cuidado que no se esperaba de un animal. Y aún así, se quedó al lado, de pie, inmóvil, vigilante. ¿Este momento también te erizó la piel? Entonces deja un like para que esta historia no se pierda en el camino y alcance a la mayor cantidad de personas posible. Fueron necesarios 3 hombres para levantar el cuerpo mojado del viejo y retirarlo de las espaldas del toro. Las manos temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por lo que estaban presenciando. Cada uno intentaba esconder las lágrimas en el borde de la camisa o en el sombrero sucio de barro. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían. Ese día había cambiado algo que ningún temporal podría borrar jamás. Juan estaba inconsciente, frío, con los labios pálidos y los dedos arrugados por el agua. Aún así, el pecho subía lentamente, como quien insiste en respirar solo para vivir un gesto más de gratitud.
Lo llevaron a la casa en silencio. El corredor de madera que siempre crujiría bajo sus pasos ahora resonaba con gemidos contenidos y miradas llenas de asombro. Llamaron al médico de la ciudad, y cuando el profesional llegó, la primera frase que soltó fue cortante como navaja. 5 minutos más y ya sería tarde. Nadie respondió. Era como si hasta las paredes supieran que lo que había mantenido a ese hombre vivo no venía de la medicina, venía de un vínculo que los ojos humanos no supieron ver a tiempo. En la finca, el resto del día transcurrió sofocado. Pocas palabras se cruzaron. Las risas de los peones, habituales al final de la tarde, fueron reemplazadas por una quietud reverente. Incluso los perros ladraban más bajo, la cocina no hervía, el patio no tenía pasos, y el toro, que antes no era más que una sombra atada en el corral, ahora descansaba bajo un paño seco, suelto, con pasto fresco a disposición. No había silla, ni cuerda, ni collar, solo respeto. Por primera vez uno de los peones, el más joven de ellos, el que más lo provocaba, se acercó en silencio y murmuró: «Gracias, Esperanza». Fue la primera vez que ese nombre se dijo en voz alta, y nadie lo corrigió. En los días siguientes, el viejo Juan volvió a respirar sin dificultad, pero caminar aún requería ayuda. Aún así, insistía en salir al porche todas las tardes. La silla de ruedas chirriaba en los rincones del alero, empujada lentamente por manos cuidadosas. Junto a ella, pasos pesados y firmes marcaban el suelo con tranquilidad. Esperanza lo acompañaba, siempre al mismo ritmo, como si cada movimiento estuviera ensayado. No había más miedo ni barreras entre ellos. Era un caminar tranquilo, como dos viejos amigos que aprendieron a entenderse sin prisa, sin palabras. Fue por insistencia de los nietos que la entrada de la finca ganó una nueva placa. Quitaron la antigua, comida por las polillas y el tiempo, y colocaron una de madera, oscura, con letras profundas y bien talladas: Finca Esperanza de João. Debajo, en letras más pequeñas, pero no menos sentidas, una frase que hizo que hasta el cartero de la ciudad tragara saliva al leerla: «El que fue rechazado fue el único que me salvó». Desde entonces, quien pasaba por allí se quitaba el sombrero, incluso sin conocer toda la historia. Era como si la tierra hubiera registrado ese momento en cada hoja, cada grano de barro, cada sombra de árbol. La presencia del toro cambió la rutina de la finca. Ya no se hablaba de él como un animal inútil. Ahora era guardián, símbolo, leyenda viva. Ningún niño crecía allí sin escuchar lo que había hecho. Y muchas veces, cuando alguien pasaba por dificultades, era común escuchar un consuelo diferente. «Ten paciencia». Hasta Esperanza fue rechazado. La historia se convirtió en semilla, y la semilla en raíz. Pasaron los años. La piel de João se volvió aún más fina, y el poco cabello que le quedaba casi desapareció. Pero los ojos, aunque ciegos, seguían cargando esa luz de quien sabía haber sido amado por alguien que el mundo despreciaba. Ya no salía tanto, pero se aseguraba de escuchar los pasos de Esperanza todos los días. Y aunque la memoria comenzaba a fallar, reconocía ese sonido pesado que marcaba el patio con firmeza y fidelidad. A veces sonreía solo, murmurando: «Está viniendo, nunca se atrasa». Cuando el toro enfermó, toda la finca lo supo incluso antes de que se anunciara. Comenzó con un silencio diferente en Minus Entorsin, el corral. Luego, una ausencia en la entrada. Hasta los gallos parecieron cantar más bajo. Se quedó acostado por días, sin mugir, sin reaccionar a los llamados. Solo respiraba con esfuerzo, como si el cuerpo ya no cupiera en esa alma cansada. El veterinario hizo lo que pudo, pero en el fondo todos sabían, era una despedida. Un día, por la mañana, fue encontrado acostado bajo el guayabo donde João solía detenerse. Estaba sereno y muerto. João no lloró. Pidió solo que lo enterraran cerca del huerto, donde los hijos y nietos disfrutaban jugando. Quería que Esperanza quedara donde la vida aún crecía. Ordenó hacer una cruz simple de madera clara y con manos temblorosas tocó la tierra recién removida. Se arrodilló con dificultad y dijo en voz baja, para que nadie más oyera, pero la brisa esparció las palabras: «Todos me olvidaron cuando perdí la vista, pero él me vio mejor que nadie». Y en ese instante, quien vio esa escena nunca más dudó de que los ojos del corazón ven lo que la razón insiste en ignorar.
Si historias como esta aún te hacen creer en la belleza de la lealtad, inscríbete aquí en el canal, porque aquí, cada memoria olvidada encuentra un lugar para vivir.